Buenos días, abogada. Nosotros somos el grupo 2. Los integrantes son Nicole Cortés, Ronald Granda, Ailín Segura, Elian Mena, Milena Morán y Yanel Ibarra. Y nosotros vamos a hablar sobre las técnicas de reproducción humana asistida. Primera pregunta: ¿por qué surgió la necesidad de aplicar técnicas de reproducción humana asistida? La más antigua de todas las sociedades y la única natural es la familia. El ser humano siempre buscó estar acompañado. Es así como esta aparece y junto a ella el matrimonio. Rousseau, 1999. Se refleja de esta manera la necesidad del hombre por tener descendencia como un claro deseo de pertenecer a un conglomerado social que comparta caracteres comunes y sobre todo vínculos sanguíneos. Esta necesidad, considerada como una etapa esencial del ciclo de vida, se ve truncada por la imposibilidad de procrear atribuida a la infertilidad y a la esterilidad, que afecta a un número considerable de personas alrededor del mundo. Es aquí donde la medicina, conjuntamente con la tecnología, abren las puertas a la prolongación de la vida humana, poniendo a nuestra disposición mecanismos como las técnicas de reproducción humana asistida, que posibilitan la reproducción y la conservación de la especie, haciendo efectivo el ejercicio del derecho a tener una familia que incluya dentro de sus miembros hijos. Segunda pregunta: ¿hay algún pronunciamiento de la Constitución de la República del Ecuador acerca de las técnicas de reproducción humana asistida? En la Constitución del Ecuador 2008, según el artículo 66, numeral 10, reconoce y garantiza el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva, y a decidir cuándo y cuántas hijas o hijos tener. Asimismo, el Código Civil Ecuatoriano 2015, en su artículo 81, establece: matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. De aquello se desprende que la voluntad de unirse es producto de su derecho de libertad, y asimismo, en torno a aquella gira uno de los fines primordiales de toda unión, que es el de procrear, aunque no lo hagan de forma convencional, pues generar vida ya no es tarea exclusiva de la naturaleza. Tercera pregunta: ¿qué establecen los organismos internacionales acerca de la reproducción humana asistida? Al respecto, existe una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre del 2012, el caso es Artiviria Murillo y otros contra Costa Rica, donde se hace referencia a la fecundación in vitro. En este fallo, que es vinculante para el Estado ecuatoriano, se señala que se debe entender la concepción como la implantación, y por lo que solo después del día 7 de ocurrida la fecundación del óvulo, puesto que, teniendo en cuenta la prueba científica presentada por las partes en el presente caso, el tribunal constata que, si bien al ser fecundado el óvulo se da paso a una célula diferente y con la información genética suficiente para el posible desarrollo de un ser humano, lo cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer, sus posibilidades de desarrollo son nulas. Gracias. Buen día, abogada. Les saluda la alumna Nicole Cortés y a continuación les estaré respondiendo las preguntas 4, 5 y 6 del cuestionario que usted indicó. La pregunta número 4 dice: ¿cuáles son los métodos de reproducción humana asistida que se mencionan en los artículos? Explique cada uno de ellos. Tenemos 3, las cuales son inseminación artificial, fecundación in vitro y transferencia intratubárica de gametos. La primera, inseminación artificial. Esta se produce cuando se depositan espermatozoides en el interior de la mujer, mediante cánula o jeringa o cualquier otro tipo de dispositivo. Número 2, fecundación in vitro. La principal diferencia técnica con la inseminación artificial es que la fusión de gametos masculinos y femeninos es realizada como la inseminación artificial e in vitro, para posteriormente ser implantados a la mujer. Número 3. Transferencia intratubárica de gametos. Es una técnica intermedia entre la inseminación artificial y la fecundación in vitro. En este caso, no se transfiere el preembrión o el embrión, sino los gametos que han sido previamente recolectados para luego ser transferidos a las trompas de falopio. Esto tiene fin para que se produzca la fecundación de manera natural. Pregunta número 5. ¿Cuáles de estos métodos se aplican en el Ecuador?
La relevancia del enfoque teórico en este estudio con aplicación de los métodos inductivos, deductivos, analíticos, sintético e histórico-lógico, iniciando con una investigación explorativa respecto a la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida y su influencia en las instituciones jurídicas clásicas del derecho de familia en la legislación ecuatoriana. Pregunta número 6. ¿Se encuentra regulado estos métodos en el Ecuador? De ser el caso, mencione la normativa. Las técnicas de reproducción asistida son cuestionadas e insuficientemente reguladas, obligando una serie de principios, derechos e instituciones jurídicas como la seguridad jurídica, el interés superior del niño, la identidad, la privacidad, la dignidad, la integridad personal, filiación, maternidad, religiosas y culturales, creando debates interminables que en su mayoría terminan en la obligación de imponer limitaciones de los derechos quienes optan por el uso de estas técnicas de reproducción asistida. Muchas gracias. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre los problemas que generan las aplicaciones de estas técnicas en el aspecto ético-morales, en los costos económicos, en los riesgos para la salud, en el impacto psicológico y en las preocupaciones legales. En el aspecto ético y morales, la RA plantea cuestiones éticas y morales relacionadas como la manipulación de los embriones, ya que esta selección de características genéticas y la posibilidad de las creaciones de los embriones con fines no reproductivos. En los costos económicos, los tratamientos de la RA, estos pueden ser costosos, lo que limita es el acceso en estas tecnologías para algunas personas y esto crea desigualdades en las posibilidades de concebir. En los riesgos para la salud, algunas técnicas de la RA como la fertilización, y ya que esto puede tener un riesgo para la salud de la mujer y ya puede causar el síndrome de la hiperestimulación ovárica, y estas complicaciones pueden causar durante el embarazo. En el impacto psicológico, el proceso del tratamiento de RA, esto puede ser emocionalmente agotador y tener un impacto significativo en el bienestar emocional y mental de las parejas. Las preocupaciones legales, la legislación en torno de la RA, esto varía en diferentes países y puede generar problemas legales relacionados con la propiedad de los embriones. La segunda pregunta es, ¿los hijos nacidos bajo las técnicas generan los mismos derechos y obligaciones en relación con sus padres como el caso de los que nacen sin recurrir a estas técnicas? En la mayoría de los casos, los hijos nacidos mediante las técnicas de reproducción humana asistidas tienen los mismos derechos y obligaciones en las relaciones con sus padres, ya que aquellos que nacen sin recurrir en estas técnicas, sin embargo, la aplicación específica de estos derechos pueden variar, ya que según de la legislación de cada país, en términos generales, se busca reconocer la filiación y otorgar los derechos y responsabilidades las responsabilidades parentales de la manera similar para todos los niños. Gracias. Hola, yo les voy a hablar sobre la pregunta 9, que dice, ¿los hijos frutos de estas técnicas originan parentesco o filiación con sus padres? La respuesta es sí. El parentesco es la relación jurídica que nace entre personas que descienden de un progenitor común. Las fuentes de este parentesco son el matrimonio, la filiación y la adopción. El matrimonio es fuente del parentesco por afinidad, la filiación es por consanguinidad y el parentesco civil es por la adopción. Y como consecuencia del parentesco se establecen entre los mismos miembros derechos y obligaciones que los protegen. La filiación por técnicas de reproducción asistida se afianza en la socioafectividad y debe apreciarse como un reconocimiento del derecho fundamental a la felicidad sin distinguir si se trata de una pareja homosexual o heterosexual. Debe reconocerse como principio derivado de la dignidad de la persona, de su libertad, de su autodeterminación, igualdad
intimidad, no discriminación y del pluralismo que inspira a la familia moderna. La pregunta 10 dice, ¿qué es la bioética? La bioética se preocupa de la dimensión moral humana, del significado de la vida y de la muerte, y de la dignidad del ciudadano. Y de ahí que siempre debe garantizar la ética en los procedimientos y las decisiones médicas. Así combinan los principios éticos con el conocimiento científico, y en muchas ocasiones sirve de base para interpretar el derecho. El derecho, por su parte, establece un marco regulatorio sobre las diferentes actuaciones médicas, es decir, determina qué es lo que se puede hacer legalmente. Por lo tanto, la bioética y derecho guardan una estrecha relación en un aspecto central de la bioética. Esta precisamente en el reconocimiento de la pluralidad de las opciones morales que caracteriza a las sociedades actuales y en propugnar la necesidad de establecer un mínimo marco de acuerdo por medio del cual los individuos pertenecientes a comunidades morales diversas puedan considerarse ligados por una estructura común que permita la resolución de las tomas de decisiones, en las que todos los implicados puedan participar. Supone un paso de importancia fundamental. Pero en último extremo, si no hay un acuerdo, el derecho deberá establecer los límites de lo permitido. De ahí deriva la estrecha relación entre la bioética y el derecho, entendido como una norma de conducta que emana la voluntad de todos. Para la bioética resulta importante el proceso de la elaboración y el análisis de las normas, que deben regir en la acción en lo que se refiere a la intervención técnica del hombre sobre su propia vida. Esto implica la necesidad de llegar a un acuerdo sobre el estilo de vida por el que ellos pueden optar. En consecuencia, el tipo de sociedad que queremos construir. Todo esto concierne a los poderes públicos, ya que se ponen en juego cuestiones fundamentales, no solamente por la importancia de la biomedicina para la salud de la población, sino por la evidente necesidad de no quedar al margen de los descubrimientos científicos y sus beneficios, cuya incidencia social, económica es de gran trascendencia. Buenos días, abogada. Mi nombre es Elian Javier Mena Figueroa y yo le voy a hablar sobre la pregunta 11, 12 y 13. La 11. ¿Qué es la maternidad subrogada y cuántas clases hay? La maternidad subrogada es un tipo de embarazo por el cual una mujer lleva en su vientre un bebé en lugar de otra persona, que debido a diversos motivos este no puede tener. Una de las clases es la maternidad subrogada onerosa, el cual lleva a cabo un contrato por el cual una mujer acepta prestar su cuerpo para que le sea implantado un embrión ajeno, llevando así el embarazo en término, permitiéndole a esta persona tener descendencia que por motivos que ya se mencionaron no puede, con la contraprestación de dinero establecido en el marco de derecho civil. La otra sería la maternidad subrogada altruista o gratuita, que es igual a la onerosa, solo que con un pequeño cambio, que es donde la mujer acepta gestar un hijo por cuenta de otra, pero sin la contraprestación de dinero, modalidad que está establecida en el proyecto de Código Orgánico de Salud. La 12. ¿Qué dilemas enfrenta la bioética en cuanto a la maternidad subrogada? Existen varios dilemas que deben ser considerados, sin embargo, algunos de estos son la discusión sobre la dignidad de la persona que implica el contrato. Las personas que fueron contratadas pueden básicamente arrepentirse y interrumpir en medio del proceso. La evolución del niño producto de la posible sustitución, todo referente al conocimiento de su origen, el derecho a la libertad que protege a cualquier uso de persona de que quiera dar su cuerpo, la gestación por sustitución altruista o gratuita, el proceso de maternidad subrogada si solo debe regularse durante el matrimonio, la duda de que si se puede comercializar el niño, si el niño nacerá con más vulneraciones o si se acepta la manipulación inaceptable de la mujer.
Y estas serían básicamente algunas problemáticas que se dan. La 13 sería que señalen los principios de la bioética. Y bueno, tenemos 4. El primero sería el principio de la autonomía, que según el principio de la autonomía en la bioética está sujeto al derecho de que la persona tiene la toma de decisiones en cada momento de su vida cotidiana, debiendo respetarse su voluntad o decisión de respecto a la elección que toma. La otra sería el principio de la beneficencia. Se refiere a la obligación de prevenir o aliviar el daño, práctica de hacer el bien y otorgar beneficio. Es el deber de ayudar al prójimo por encima de cualquier interés, es decir, el mayor beneficio posible que se le puede dar a un paciente y procurar su bienestar. La otra sería el principio de no maleficencia, que es aplicado a cualquier intervención médica, ya que este principio corresponde a la expresión de la norma de no matar, no atentar contra la vida o no perjudicar la salud, etc., que se puede resumir al acto de no hacer daño o está prohibido hacerlo. El otro sería el principio de justicia, que tiene que ver con la priorización de los recursos médicos y permita la recuperación de todos los pacientes. Sin embargo, esto no se ha podido dar debido a que siempre hay unos requerimientos que están obligados a que se deban cumplir. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la pregunta número 14, que dice: en su opinión, ¿estaría bien que se celebre un contrato para gestionar una potencialidad de vida en el caso de la maternidad por subrogación? Primero tenemos que tener en claro qué es la maternidad subrogada. Este es un proceso quirúrgico donde el óvulo de una pareja se implanta en el útero de otra mujer, la cual llevará a cabo la gestación y parto para posteriormente entregar al recién nacido a la femenina. Esta más que una técnica es una forma de realizar reproducción no asistida en función de las personas que participan. De acuerdo al artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar decisiones libres y responsables informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo, cuántos hijos quieren tener. De acuerdo a la pregunta planteada, en mi opinión, sí se debería celebrar un contrato de limitamiento de subrogación, ya que puede haber casos donde la persona gestante luego quiere reclamar derechos sobre el niño o niña. Por lo tanto, es mejor prevenir estableciendo un contrato de los deberes y responsabilidades entre las partes implicadas para no llegar a tener estos problemas en el futuro, siempre y cuando se priorice el interés superior del niño. Luego tenemos la pregunta número 15, que dice que en qué casos se han presentado en Colombia respecto a la aplicación de técnicas de reproducción no asistida. La reproducción asistida es el conjunto de técnicas y tratamientos médicos que facilitan el embarazo cuando este no se concibe de forma natural. Esta se divide como una clasificación, la cual está dividida en inseminación artificial, que es la que se produce cuando se depositan espermatozoides en el interior de la mujer mediante cánula, merindo o cualquier otro tipo de dispositivo. Luego tenemos la fecundación in vitro, que la principal diferencia técnica con la inseminación artificial es que la fusión de gametos masculino y femenino es realizada de una manera extracorpórea, para posteriormente ser implantados en la mujer. Por último, tenemos la transferencia intratubárica de gametos. Esta es una técnica intermedia entre la inseminación artificial y la fecundación in vitro. En este caso no se transfiere el preembrión o el embrión, sino los gametos que han sido previamente recolectados, para luego ser transferidos en los trompos de falopio con el fin de que se produzca la fecundación de manera natural. Una vez entendido esto, vamos a analizar 3 casos en relación a la fecundación post-mortem, maternidad subrogada e inseminación artificial heterodoxa. En el primer caso tenemos la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, del 2 de agosto de 1994. El cual dice que Rosa Reina Costa González, madre de los menores Juan Sebastián y Diego Felipe, presentó una demanda de filiación extramatrimonial contra los herederos del Teodoro Vaca Novoa, su compañero permanente fallecido. La demanda se basó en el procedimiento de inseminación artificial post-mortem
realizado en el Centro Colombiano de Fertilidad y Estabilidad. La demanda fue admitida y notificada a los demandados. Ante la no comparecencia, se designó un curador. Este no contestó la demanda, alegando la falta de fundamento legal para la filiación extramatrimonial y la ausencia de autorización para la inseminación artificial. El Juzgado Tercero de Familia de Bogotá emitió una sentencia declarando que los menores como hijos extramatrimoniales de Teodoro Bacano. Además, ordenó la anotación en los registros civiles. La parte demandada, representada por el curador, no apeló la sentencia. Ante la falta de apelación, el caso fue sometido a consulta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia. Este tribunal confirmó la sentencia, destacando la importancia del consentimiento previo del padre para la práctica del procedimiento de la inseminación artificial post-mortem. La decisión subrayó que la presunción de paternidad basada en la voluntad expresa del presente padre y su consentimiento previo. En resumen, el proceso concluyó con el reconocimiento de la filiación extramatrimonial de los menores mediante inseminación artificial post-mortem, respaldado por el consentimiento previo del padre fallecido. El caso número 2 es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 28 de febrero del 2023. Este es un caso de impugnación de paternidad por parte de Javier Alejandro García Rodríguez. Javier Alejandro García Rodríguez inició una acción de impugnación de paternidad para declarar que el menor en cuestión no era su hijo. Javier contrajo matrimonio con Janet Tojica Osorio en 1998, pero debido a problemas de fertilidad optaron por la inseminación asistida con semen del padre de Javier. Sin embargo, Janet quedó embarazada sin que Javier se sometiera al tratamiento. El niño nació en 2004 y Javier lo registró como su hijo. Dado que Javier no se sometió al tratamiento y no mejoró su condición de fertilidad, presentó la demanda de impugnación de paternidad. Después de realizar pruebas genéticas, el juzgado declaró que Javier no era el padre del hijo menor. El defensor de familia apeló argumentando que el proceso no abordó adecuadamente la paternidad biológica y que la inseminación no siguió procedimientos legales. El Tribunal Superior confirmó la sentencia señalando que la Ley 1060 de 2006 no alteró las reglas para determinar la paternidad. La Corte Suprema de Justicia, al revisar el caso, consideró el derecho del menor a conocer sus orígenes y concluyó que en caso de inseminación heteróloga prevalece la confidencialidad del donante sobre la verdad biológica. Además, destacó que el consentimiento expreso del esposo es crucial en estos casos y que al no brindar su consentimiento tiene el derecho de impugnar la paternidad. La Corte concluyó que las decisiones no afectaron los derechos del menor. Ya por último tenemos la sentencia número 3 del 18 de diciembre de 2009, el cual trata sobre la ciudadana Saray, que interpuso una acción de tutela contra la sentencia 395 del 29 de agosto de 2008 del Juzgado Décimo de Familia de Cali, alegando que se vulneraron los derechos fundamentales de sus hijos, especialmente el derecho a tener una familia y a no ser separados de ella, así como los principios de igualdad y los tratados internacionales sobre los derechos de los niños. El caso involucra a Saray, el señor Salomón, que es de nacionalidad colombiana, y a Raquel, de nacionalidad dominicana. Inicialmente, Salomón, casado con Raquel, deseaba tener un hijo y propuso a Saray, a pesar de no conocerla personalmente, someterse a tratamientos para concebir. Tras varios intentos, Salomón viajó a Colombia, conoció a Saray, hicieron una relación y decidieron realizar un tratamiento de fertilización in vitro con los óvulos de Saray y el esperma de Salomón. Esto resultó en un embarazo familiar. Salomón cumplió con pagos y apoyo económico hasta que cuando Saray estaba embarazada de 5 meses, dejó de hacerlo. Posterior a esto, nacieron los mellizos Samuel y David, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar retiró la custodia de los niños a Saray, alegando condiciones de vida inadecuadas, asignándola provisionalmente a la tía paterna Isabel. El Juzgado Décimo de Familia de Cali otorgó a Salomón el permiso para llevar a los niños a los Estados Unidos, decisión basada en un supuesto contrato verbal de alquiler de vientre que, según el juez, Saray incumplió. La acción de tutela de Saray argumentó que se violaron los derechos de los niños y la Constitución. El Tribunal Superior de Cali revocó la sentencia del Juzgado Décimo por defectos fácticos y sustantivos, indicando que se ignoró la Declaración de los Derechos del Niño.
La Corte Constitucional concluyó que no existió alquiler de vientre, ya que Sarai es la madre biológica de los niños. Debido a la evidente vulneración de los derechos de los menores y el prejuicio generado por su desaparición abrupta de su progenitora, se confirmó la decisión de dejar sin efecto la autorización de la salida del país de los menores. Ya para terminar, tenemos que tener en consideración que en las tres sentencias las cuales analizamos, los falladores recalcan sobre la necesidad de legislar sobre la reproducción asistida, con el fin de que se evite que se realicen actos de disposición del propio cuerpo contrarios a la ley y se regulen los conflictos que se originan cuando surgen desacuerdos entre partes involucradas. Obviamente sin dejar de lado los derechos del niño a tener una familia, los derechos fundamentales del niño, tener una familia, el derecho a su dignidad y a conservar los elementos que la constituyen, como el nombre y filiación, derechos consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual establece que son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, los alimentos, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. También serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. También gozarán de los demás derechos consagrados en la Constitución y las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. También es importante recalcar que la familia monoparental es una realidad colombiana, en la que el niño, al igual que como sucede en la adopción, deberá tener el derecho a solicitar el levantamiento de la reserva y el acceso a la información, de acuerdo con los requisitos consagrados en el artículo 75 de la Ley de 1098-2006, por la cual se pide el Código de la Infancia y la Adolescencia. En el artículo 75 de dicha ley se dice que todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales propios del proceso de adopción serán reservados por el término de 20 años a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial. De ellos, solo se podrá expedir copia de la solicitud que los adoptantes hicieren directamente a través de su apoderado o del defensor de la familia o del adoptivo que hubiera llegado a la mayoría de edad. La Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de su Oficina de Control Interno Disciplinario, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de su Sala de Jurisdiccional Disciplinaria, para efectos investigaciones penales o disciplinarias